Hola, hola chicas, Hola, Cata. ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, Un gusto, Pauli, Gaby, no veo Erika, no le veo la carita, pero bueno, aquí está. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bueno, yo voy a partir puntual. Bueno, Erika me conoce porque yo soy muy puntual, así, pum, o'clock. Así que voy a grabar esto para los que no se pudieron sumar o van a partir después, puedan ver la charla grabada. ¿Bien? Así que por respeto a ustedes que están aquí, voy a comenzar. Voy a presentar para Pauli y Gaby que no me conocen. Erika es alumna, creo que ahí se sumó Silvia, no sé si mi alumna o una nueva Silvia. Bueno, les doy la bienvenida. Mi nombre es Catalina Granifo, ¿sí? Soy directora, fundadora de la Escuela Nuevo Ser. Llevo muchos años en las terapias complementarias. Esta escuela es como mi tercer bebé ya. Partí hace años con una escuela, después otra escuela, pasaron aprendizajes entre medio y hoy estoy de manera eh, independiente, por así decirlo, con un equipo de trabajo, ¿sí? Así que la Escuela Nueva Ser está hace un año. Antes se llamaba Escuela del Transgeneracional, para contarles un poquito la historia. Más o menos 10 años y llegué al mundo de las terapias holísticas primero por FT, reprogramación que se hace con digitopuntura, técnica de liberación emocional, y luego llegó a mí, me acuerdo, un video en YouTube de Corbera, que fue el pionero, ¿no?, de la biodecodificación. Y también llegó a mis manos un libro que se llama La biología de la creencia, de Bruce Lipton, la biología de la creencia, creo que así se llama. Bueno, con esas dos cositas yo empecé a entender el tema de patrones, de los ancestros, de cómo esto que era tan conocido en Oriente, de que los órganos, los tejidos tienen guardado emociones. Para nosotros occidentales, algo loquísimo, sobre todo hace, no sé, 20 años atrás, es decir, que en el cuerpo las enfermedades podían mostrarnos emociones atrapadas. Bueno, eso ha evolucionado muchísimo con los años y hoy en día ya es súper normal hablar y decir, no, eso son tus emociones, ¿no? Pero está bien porque ¿qué tenemos que entender en el fondo? Que el aprendizaje para nosotros, de nuevo como occidentales, es esta reconexión, entendiendo que no podemos separar la mente del cuerpo, el espíritu de la mente y el cuerpo. Em, es imposible, somos seres psicosomáticos en todos los niveles. No es que una enfermedad sea psicosomática y otra no. O sea, todo lo que nos sucede tiene que ver eh, con todas nuestras áreas, ¿sí? Emocionales, mentales, intelectuales, espirituales. Somos un ser muy, muy complejo. Y en esa complejidad es donde nosotros tenemos que empezar a observar, ¿cierto? De pasar de la razón pura como método a poder tener una visión ya más holística. Estamos en otra época, estamos en otra onda de frecuencia. Y quiero contarles que este método justamente es un método complementario.
Es un método que no reemplaza en lo absoluto una opinión médica, un tratamiento médico, nos sirve para acompañar. Tampoco trabajamos patologías mentales, no nos metemos en el área que le corresponde a los psicólogos, a los psiquiatras, porque lo aclaro porque muchas veces cuando uno hace publicidad o cuenta este método o métodos que son nuevos, por supuesto, la reacción natural de toda cosa nueva que ingresa a un sistema que ha estado rígido por muchos años es decir esto es malo, esto da miedo, esto es una charlatanería, pero se pide siempre, esto no está comprobado por la ciencia, esto es pseudociencia. Bueno, quiero contarles que dentro de los estudios que tengo en todos estos años, estudios más formales, no holísticos, uno de ellos es la psicotraumatología. Y la psicotraumatología se viene estudiando hace muchos años atrás y le costó mucho tiempo poder entrar a- al campo como de las ciencias serias, ¿sí? En un principio, quien empezó a investigar el trauma fue Freud con algunos otros psicólogos, pero por temas, vamos a decir, sociopolíticos y económicos, Freud luego dijo, no, bueno, las mujeres son histéricas y el trauma no existe. Y ahí nos atrasamos muchísimos años, porque la psicotraumatología hoy que ustedes pueden ver en las redes, que nos bombardean, que no es el trauma en sí, sino es cómo la persona vive el trauma, y ustedes hoy en día pueden ver en las redes que se habla muchísimo sobre trauma eh, y que se habla además que el trauma queda enquistado en el cuerpo porque el cerebro y todo nuestro sistema nervioso en el fondo y nuestra estructura se forma, se dice, de abajo hacia arriba, es decir, nos cableamos desde el tronco cerebral hacia la corteza. Por lo tanto, la psicotraumatología hoy en día corrobora, ¿sí?, que muchas veces la terapia solo hablada no funciona. No quiere decir que las terapias cognitivo-conductuales o psicoterapias sean inútiles, no es eso, sino que siempre hay un método y una terapia para todos, porque nosotros somos miles de seres humanos con miles de vivencias y para todos va a ser diferente lo que nos va a servir a unos, a otros no les va a funcionar. ¿Bien? Pero ¿qué es lo bueno de que estemos más abiertos en el fondo, de que también la sociedad esté más abierta? Que se ha tenido que flexibilizar y ha tenido que aceptar que justamente lo que Hammer llama shock biológico, nosotros en psicotraumatología le llamamos trauma. En biodecodificación se habla de un sobreestrés que sobrepasa el umbral tolerable para un ser humano. Estamos hablando finalmente de lo mismo, pero con distintos idiomas. ¿Ya? Entonces, la psicotraumatología nos ayuda a reafirmar lo que hacía la terapia primal hace muchos años atrás, si no me equivoco, en los 80 o 60, no estoy segura, pero 80, 60 la terapia primal decía que en el cuerpo quedaban como los traumas enquistados y había movimientos y expresiones como se hace a lo mejor en el psicodrama que hacía que uno pudiera reprocesar los traumas que quedan enquistados en el cuerpo, porque el trauma finalmente es una energía, justamente es un sobreestrés, ¿sí? Hola, hola, bienvenida Fabi, Gloria. Bien, entonces, justamente el trauma es una energía, pero no es el evento en sí, sino cómo la persona lo percibe. Y ese percibir es totalmente subjetivo.
esa subjetividad la tenemos todos somos seres subjetivos, porque todos interpretamos lo que nos sucede, ¿sí? En base a nuestras creencias, familiares, sociales, culturales, las que nosotros nos hacemos a nosotros mismos por vivencias. Entonces, somos seres subjetivos y cómo vamos a percibir quizás, no sé, que a mí me despidan del trabajo, para mí va a ser algo horrible, tremendo, que va a tener por consecuencia a lo mejor un cáncer de hígado. Para otra persona va a ser, bueno, me busco otro trabajo y ya fue, ¿no? Entonces, por eso se dice que no es el evento en sí, sino cómo lo percibimos en base a nuestra subjetividad. ¿Bien? Esto es muy importante tenerlo claro y también tener claro que eso tiene una energía, ¿sí? Como yo lo percibo, mientras más fuerte es una emoción, la memoria ancla ese recuerdo y eso lo hace por supervivencia. ¿Bien? Por eso las emociones, ¿para qué nos sirven? Nos sirven justamente para que en esta programación de recuerdos, de memoria, quede bien a fuego marcado un algo que fue una euforia total, alegría, un amor, algo muy, muy lindo, o algo que puso en riesgo nuestra supervivencia. ¿Sí? Es eso, es el rol de todo nuestro sistema operativo, es para que nosotros sobrevivamos, para ir guardando recuerdos, almacenar memoria. ¿Para qué? Para que intentemos vivir el máximo tiempo posible alejándonos de aquello que nos represente un peligro. ¿Bien? Pero ¿qué sucede? Y aquí les dejo una pregunta. ¿Qué sucede cuando inconscientemente yo repito una acción que me genera dolor y la repito y me sucede, por más que yo diga no lo voy a volver a hacer, no quiero estar en ese lugar, no me gusta ese lugar y sigo y una y otra vez caigo en el mismo patrón repetitivo, perdón. Estos shock o estos traumas, estos eventos tienen la graciosa característica de repetirse una y mil veces hasta que no son procesadas correctamente. Correctamente significa hasta que cierran un proceso de duelo, ¿bien? Hasta que yo no las pueda integrar. Porque imagínense que hay una tensión, ¿sí? Hay una tensión, un elástico que se está estirando, estirando hasta que en un punto, ¡pum!, eso se corta, ¿no? Pasa más o menos lo mismo. Una vez que por eventos repetitivos yo siento la misma emoción una y otra vez, es un gota a gota hasta que en un momento el elástico se cortó. Y en otros casos, un evento único puede hacer que se desarrolle algún tipo de enfermedad y le vamos a decir síntoma a todo lo que nos cause malestar. ¿Bien? Entonces, hay esas dos formas de procesar los eventos que nos producen dolor y sobreestrés, ¿sí? Entonces, ¿por qué se repite? Por programación. ¿Por qué se repite? Para encontrar una respuesta, para poder reprocesarlo. Quiere decir que a través de los síntomas, la vida siempre nos está dando la oportunidad de terminar el ciclo, de cerrar el ciclo, de ponerle palabras a aquello que no le pudimos poner palabras porque nos dejó en un impacto tan profundo que lo vivimos en soledad, que no hubo nadie para darnos un abrazo, para decirnos todo va a estar bien. Característica del shock, vivirlo en una soledad interna, aunque estemos rodeadas de personas, en ese momento nadie se dio cuenta de lo que yo estaba sintiendo y no hubo nadie que me dijese, tranquilo, todo va a estar bien. Entonces, la soledad que se siente cuando uno tiene un shock es una soledad interna muy grande, ¿bien? Aparte de otras emociones como
culpa, vergüenza, que yo me quedo sin habla, entonces hay áreas del cerebro en las cuales yo no estoy pudiendo procesar, no le puedo poner palabras a lo que está sucediendo. Por lo tanto, eso genera neuroredes desadaptativas. Cuando yo en el día a día, a lo mejor a nivel consciente, voy caminando por una calle, no me doy cuenta de nada, pero mi inconsciente está captando toda la información interna y externa, y si reconoce por A, B o C algún patrón parecido al día en que ocurrió el evento, ¿sí? Va a desencadenar una respuesta de lucha, huida o congelamiento. Eso es así. Y quizás yo no tengo idea por qué tengo una crisis de pánico en ese momento, no tengo idea por qué tengo taquicardia, por qué siento malestar, si está todo bien, es un día soleado, perfecto, no entiendo nada. ¿Ya? Pero como nuestra conciencia no se puede hacer cargo en el fondo de nada, de muy poquito, de estar presente, generalmente la conciencia, el rol del yo es poder decir, yo me llamo Catalina y tengo una historia lineal, ¿sí? Nací de estos padres, crecí, en mi adolescencia tuve estos eventos, me haces tener tiempo y linealidad, una continuidad, ¿no? Pero eso es muy poquito, la conciencia siempre es el 1%. Y el otro 99% es inconsciente, por lo tanto el inconsciente es el que opera, el que hace que nuestros órganos estén funcionando. Yo no tengo que estar pensando que mi corazón lata, que mis pulmones se expandan, porque imagínense, o sea, se me olvidó y morí, ¿no? Entonces el inconsciente es el que hace todo el trabajo, es el que opera. Y es lo mismo, como el fin es nuestra supervivencia, el inconsciente está preocupado justamente de todos los datos internos, estoy hablando de las sensopercepciones que vienen del exterior y de nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cerebro procesa todos esos datos eh, y hace sus asociaciones, ¿bien? Y cuando encuentra estas alarmas, lo que hace es que uno vaya y se active esa neurored desadaptativa y desencadena muchas veces inclusive que nos podamos despersonalizar, disociar, etcétera. ¿Bien? Bueno, eso como introducción, que es muy importante poder entenderlo, que vamos a ir viéndolo, por supuesto, pasito a pasito en el curso. Este curso se llama bioreprogramación porque no es biodecodificación, hay una parte de biodecodificación, porque biodecodificación generalmente lo que hace es decir, bueno, a ver, tenemos el órgano, el pulmón, ya tienes un cáncer del pulmón, entonces tu conflicto va a ser miedo a morir, ¿ya? Entonces, em, inclusive Corbera, cuando hizo muchos años bio, empezó a sentir que esto le quedaba como muy, muy básico, como que no abarcaba lo amplio y lo completo y lo complejo que somos los seres humanos. Entonces él deja de hacer biodecodificación y ahora hace bioneuroemoción. ¿Ya? Eso es importante aclararlo. Hay un tema con los nombres, por supuesto, por autor, etcétera. Y hace 5 años, cuando partí dando este curso, decidí llamarlo bioreprogramación genealógica, por un tema de alcance de nombre, por lógica también, porque vamos a trabajar con la biología, con la reprogramación de los traumas y porque vamos a darle mucha fuerza al transgeneracional. ¿Bien? Entonces, este curso es bioreprogramación más transgeneracional. En sí, bioreprogramación genealógica ya traía el transgeneracional, pero era muy cortito, era como la introducción. Entonces, como el transgeneracional es un método, es una terapia aparte, es un método aparte, yo decidí hacer los dos métodos en el mismo curso, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar justamente con la bioreprogramación que lo que ve es la línea contemporánea, que son todas mis experiencias
de mis 4 años hasta mi edad actual. Ahora yo tengo 41. ¿Ya? Entonces vamos a ver todas las experiencias que tienen que ver con el síntoma que traigo a consulta. ¿Ya? Luego, en una segunda sesión, se trabaja con las memorias perinatales, es decir, con el proyecto gesto parental o más conocido como proyecto y sentido, dependiendo de los autores cambia de nombre, ¿sí? Entonces, se trabaja con la información que tenemos un año antes de nuestra concepción hasta los 3 años de nacidos, que en constelación familiar se le llama eso el guión de vida. ¿Bien? ¿Cuál es la característica del guión de vida o del proyecto y sentido? Muy, muy importante, que al ser un guión, todas las memorias, lo que vivió mamá, todo lo que experimentó, como nosotros estamos en una simbiosis total con mamá, todo lo que ella vive, siente, nosotros creemos que somos nosotros. No hay una disociación de mamá y de mí. Somos un único ser. Por lo tanto, todo lo que mamá siente y cómo sueños, sus anhelos, lo que piensa acerca de nosotros, cómo ve a nuestro padre, cómo vive la relación de pareja, la relación laboral, la relación familiar, social, cultural, etcétera, todo eso queda grabado en nosotros. ¿Bien? Y es muy importante entender que aproximadamente el 50% de nuestra química emocional se define en nuestra gestación. ¿Bien? Y que el momento del parto tiene todo que ver en cómo yo, cada vez que voy a tener o voy a empezar un proyecto o un proceso de autonomía, el cómo yo nací por cesárea, con force, un parto de urgencia, va a impactar en cómo yo comienzo mis proyectos en la vida. ¿Bien? Es por eso que en una segunda sesión se trabajan con la reprogramación de útero. El fin es poder lograr que la persona entienda que esto es de mamá y que esto es mío y que yo lo puedo hacer diferente. ¿A qué ayuda esto? A que yo pueda entender y cerrar el ciclo, ¿sí? El duelo de muchas situaciones que están ahí sin que yo entienda. Cuando yo le pongo palabras, eh, puedo avanzar en el proceso del duelo, ¿sí? Que algo muy importante que cuando uno está bloqueado en el proceso del duelo hay una etapa que se llama la explicación y cuando uno no ha avanzado, no solo yo, sino que mis ancestros tuvieron un duelo sin poder procesar, yo me puedo quedar atrapado en esa fase de explicación. Entonces, no cierro el círculo, no he encontrado una explicación que a mí me haga sentido para entender lo que me sucedió y así poder avanzar en el cierre y finalmente reinventarme y tomar esa historia y poder resignificarla. ¿Sí? Entonces es como muy importante. Voy a compartirle una diapositiva. Denme un minutito. Aquí. Voy a compartirles unas imágenes. Bien, voy a agrandar esto acá. Bien, entonces, ahí, ¿qué es biorreprogramación? Primero es un método humanista, ¿sí? Diríamos que desde que aparece la psicología de tercera generación, todo lo humanista, empiezan a aparecer distintos métodos de abordar los síntomas que uno trae a consulta. Que es muy importante en las terapias o en los métodos humanistas entender que la persona y el consultante es el que tiene la respuesta, no nosotros como terapeutas. Simplemente nosotros somos facilitadores
y orientamos, facilitamos un método, ¿bien? Para que la persona encuentre las propias respuestas, que todos tenemos las respuestas dentro nuestro, nosotros simplemente ayudamos en ese camino. ¿Y en qué vamos a trabajar? En los patrones inconscientes. Para nosotros lo más importante es aprender el vocabulario del inconsciente y cómo opera el inconsciente en nosotros. ¿Ya? Entonces, eh, bueno, aquí en este mapa mental les voy a contar cómo o qué es lo que vamos a ver dentro del curso. Como les decía, el curso de bio yo lo daba en 6, 7 meses, porque había una parte transgeneracional. Ahora lo vamos a hacer en 9 meses. Los 4 primeros meses vamos a trabajar con las emociones, es decir, que vamos a aprender qué son las emociones, cómo operan las emociones, cuáles son las funciones de las emociones. No vamos a aprender a controlar las emociones, porque las emociones no se controlan, ¿sí? Vamos a tratar de entender cuáles son las emociones primarias y las secundarias, que finalmente son las secundarias, las que ocultan las primarias, y las que nos causan finalmente que nosotros tengamos un síntoma, ¿sí? Vamos a hablar de las creencias que son tan importantes. Revisar porque las creencias son como nuestros aminoácidos. Sí, o sea, nos dan la estructura, nos forman, son esenciales y es importante entender qué carga tienen las emociones para nosotros y cómo se forman estas creencias. Eh, eh, la creencia opera desde el placer y desde el no placer, ¿ya? Entonces, es muy interesante observar cuáles sobre todo son las creencias que yo rechazo para poder entender, ¿sí? ¿Qué, qué es lo que me está mostrando la vida como opuesto complementario? Voy a entender mis relaciones interpersonales, mis relaciones de pareja, en base a mis creencias y sobre todo a lo que yo rechazo en base a mi creencia, ¿sí? Eso es muy interesante. Vamos a ver aparato psíquico. El aparato psíquico es de psicología junguiana. Yo trabajo con psicología analítica, que me encanta, es hermosa. Jung para mí es el maestro. Y dentro de lo poquito que van a poder ver, porque para aprender psicología analítica son 2 años, entonces nos vamos a enfocar en lo que a nosotros nos sirve para este método, que es en el inconsciente colectivo, el inconsciente personal, cómo operan los complejos, qué es un arquetipo y las imágenes arquetipales, conceptos y errores de concepto muy común cuando uno dice vamos a trabajar el arquetipo de la bruja, eso conceptualmente está mal, no existe en psicología analítica. Entonces vamos a entender estas diferencias y ¿para qué? Para poder ver y entender la vida simbólica, para entender al ser humano como símbolo, para poder entender que el inconsciente opera a través de hologramas o le vamos a decir símbolos. ¿Por qué? Porque el cerebro siempre, o nuestro inconsciente, siempre necesita guardar energía. No le gusta gastar mucha energía, por eso siempre repite los mismos patrones y cuando uno empieza a mover creencias y a transformar, empieza el sistema de alerta a operar porque quiere que aunque yo sufro, sigo igual porque es lo que conozco. ¿Sí? Entonces, siempre nuestro sistema quiere ahorrar energía. Entonces, una forma de ahorrar energía es, por ejemplo, tomando todas las cosas que son circulares, las mete en una sola carpeta, ¿sí? El archivo de todas las cosas redondas. Entonces, nosotros vamos a tener que aprender cómo opera el inconsciente y cómo es su lenguaje.
Y para eso tengo que aprender a entender la vida de manera simbólica, que es otra parte que vamos a ver y vamos a ver, yo les voy a dar una lista, decir, bueno, no sé, el baño representa un útero, la bicicleta representa tanto, ¿sí? Hay un lenguaje en vivo que trabajamos justamente en donde yo, ¿qué voy a poder hacer luego? Asociar, porque ¿qué voy a aprender? Es a decodificar lo que la persona me está contando, es decir, que cuando yo aprendo este método, cuando yo escucho a mi consultante, yo ya no estoy escuchando la historia, el cuento que me cuenta, yo estoy decodificando el cuento que me está contando. Entonces, me va a decir, sí, es que yo tengo este síntoma, yo decodifico, ok, síntoma, cuarta capa embrionaria, conflicto de separación, falta de comunicación, ¿en qué lugar? Ok, y yo estaba en el baño, ok, un lugar materno, ok, y voy a ir haciendo asociaciones en base a este lenguaje simbólico y al lenguaje, ¿cierto?, de la biología, que nos enseña la decodificación. ¿Ya? Entonces, también vamos a pasar las 5 leyes biológicas de Hammer: endodermo, mesodermo, antiguo nuevo y ectodermo con sus respectivos conflictos, y ahí vamos a ver sistemas biológicos. ¿Por qué? Porque dependiendo, ¿cierto?, de la capa embrionaria le van a pertenecer diferentes órganos. Entonces, todos los órganos que se forman en el mesodermo antiguo van a compartir el mismo conflicto. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a aprender. Vamos a ver esto, que es la triada psique, cerebro y órgano y las memorias perinatales, ¿no? Esto lo vamos a hablar en clases, que tiene que ver con esto que yo partí hablándole al principio de la charla, con el shock emocional, el bioshock, el DHS, Hammer le dice DHS, síndrome de Dirk-Hammer, ¿bien? Y que habla de esta triada. Entonces nosotros vamos a entender en el curso cómo opera esta triada. Es decir, hay un choque emocional que impacta al mismo tiempo psique, cerebro y órgano. Y eso pone en marcha al inconsciente biológico, que tiene respuestas para aquello que nosotros no hemos podido procesar porque ha sido superado por el estrés tan grande que acabamos de vivir, en gota a gota o en un evento único, como les decía. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver ectodermo, mesodermo, endodermo. ¿Sí? Endodermo es la capa más interna, mesodermo se divide en dos, en antiguo y nuevo, y ectodermo. Vamos a aprender los órganos que corresponden a cada una de estas capas y los conflictos. Como siempre les digo, no hay que abrumarse, porque no es que no vamos a aprender todo el cuerpo, pero sí porque hay diccionario, uno puede buscar en Google, hay facilidad para acceder a la información si uno va a atender una consulta, cierta enfermedad, ciertos tejidos, ¿no? Pero qué es importante, que yo siempre le digo a los alumnos, si usted ve el diccionario y dice cuarta capa embrionaria, tú tienes por obligación que saber qué conflicto es. Esa es nuestra tarea, ¿sí? Si yo veo que es de ectodermo, yo tengo que entender de qué se trata, junto con todas las funciones particulares de aquel órgano, ¿sí? Eso es pura lógica, ¿bien? Pero están los diccionarios, hay información, eso se entrega, así que no es algo difícil. Bueno, y el método, luego de ver todo esto, ¿sí? ¿Cómo lo voy a trabajar? O sea, la pregunta podría ser, ¿y a mí de qué me sirve saber que el hígado es carencia, hambre, memoria de hambre? ¿De qué me sirve? Ah, ya lo sé, ¿solo con saberlo me voy a sanar? No, no es así. Hay un mínimo de porcentaje de personas que tienen curaciones espontáneas, que solo con la toma de conciencia, de escuchar lo que significa, puede tener una curación, pero eso es
en los casos menores. Esto, como todo, es un proceso terapéutico. Se trata justamente de poder ir sacando esa energía que queda enquistada a través del método y resignificar a través del método. ¿Bien? Entonces, ¿en una sesión me voy a sanar de todo? No, no es así, nada funciona así, es un proceso. Pero de que es un método muy potente y me va a ir sacando mochilas de esa energía que no he podido procesar, sí, sí, es un método muy potente, es muy bueno para trabajar con las memorias que están escondidas en el inconsciente. Pero aquí, ojo, el método hay que estudiarlo y también hay algunas contraindicaciones. Por ejemplo, que no trabajamos enfermedad mental porque cuando yo trabajo con aquellas memorias que están ocultas, que por algo están ocultas, ¿sí? Em, Hammer diría que hay dos focos en el cerebro, dos focos de Hammer para que haya una enfermedad mental. Si yo trabajo uno, dejo en desequilibrio a la persona y la cura puede ser peor que la enfermedad. Por eso no trabajamos con enfermedades mentales ni depresión. Nosotros no vamos a atender a una persona con depresión, depresión endógena, ¿sí? Tampoco personas que hayan tenido infartos, ya se ve. ¿Por qué? Porque los infartos son parte de la fase de reparación, que eso lo aprendemos en el curso, las fases de la enfermedad, fase activa y fase de reparación. Lo vemos en las 5 leyes biológicas. Entonces los infartos, al ser parte de esta fase de reparación, si una persona ya sufrió un infarto y yo lo atiendo en consulta y mi consulta salió 10 de 10, esa persona se puede volver a infartar. Así que no nos metemos con los infartos, con las personas que han tenido infartos, ni ACV. Personas que tienen cuando, no me acuerdo cómo se llama, cuando les ponen como a las arterias, un TENS, algo así extenso, no me acuerdo bien cómo se llama. Pero en STEM, general, ¿cómo se STEM, llama? STEM, Ese, es este, como una eso, curita, es como una eso, curita. como una curita. Eso, gracias, Ahora, Teresita. Cata, te estoy escuchando atentamente y bueno, más o menos esto es lo que pasa con el tema de humano puente, que no se pueden trabajar con ciertas consultantes, digamos, que se tiene que hacer con un tercero. Pero esto, en constelaciones, sí lo podemos trabajar. Sí, pero no, aquí no. Después te lo respondo, porque esta charla es justo de bio nada más, ¿sí? Pero sí, Bueno, sí, se puede. sí, ok, gracias, mi amor. Bien. Entonces, y las personas que están embarazadas, tampoco vamos a trabajar con bio justamente por el impacto emocional de sacar todos esos traumas que están escondidos, ¿no? Que no es menor. O sea, si yo entiendo que todo mi mecanismo de supervivencia dejó ese trauma bien escondidito, en que nosotros podemos entenderlo y verlo solo por el síntoma, que es la punta del iceberg, allá abajo, por algún motivo, nuestro ser que es muy inteligente lo ha dejado debajo guardado. El tema es que empieza a pulsar de a poco y cada vez nos vamos a sintiendo peor, hasta enfermarnos a veces gravemente o hasta llegar a situaciones de la vida, ¿cierto? A lo mejor una ruina económica, etcétera, porque como es una energía, va a tratar de emerger a toda costa, ¿sí? Va a tratar de cerrar el ciclo, porque la vida es así, es compensatoria y busca cerrar, busca la evolución, siempre busca finalmente avanzar, ¿bien? Como les decía, vamos a hacer la reprogramación de útero, la vamos a aprender los pasos de la línea contemporánea,
cómo se hace una reprogramación de útero, eso es un método. En línea contemporánea aprendemos los ciclos biológicos, cómo yo puedo saber a qué edad tengo que ir a trabajar de esa persona de los 4 años hasta el presente, se hace a través del cálculo de los ciclos biológicos. Y hay diferentes formas de hacer ese cálculo, ¿sí? Hay diferentes ciclos biológicos que podemos trabajar. La reprogramación de útero son meditaciones conscientes, o sea, la persona está relajada, pero en todo el tiempo está presente, ¿sí? Y trabajamos con las imágenes que van emergiendo, aunque para la persona no tenga sentido en la actualidad, nosotras trabajamos con eso. Y cuando no hay mucha información, se trabaja con imaginación activa porque siempre hay que recordar, y es algo que me preguntan mucho también con el transgeneracional, si tengo datos, si no tengo datos, perdón, de mi familia, ¿se puede trabajar? Sí, sí se puede. Si no me acuerdo de mi infancia, ¿se puede trabajar? Sí, sí se puede, pero ahí hay que tener cuidado porque las personas que no recuerdan su infancia, eso de inmediato me habla que es una persona con una infancia difícil. Entonces, cuando trabajamos en línea contemporánea, vemos varias edades en la misma sesión, pero si la persona llega a consulta con esto y no me acuerdo y yo puedo percibir, ¿cierto? Por práctica que hay algo ahí gordo en la infancia de la persona, voy a trabajar una edad por sesión, me voy a tomar el tiempo necesario para trabajar con este método, ¿sí? O sea, es flexible, depende de nuestra expertise y para eso tenemos que prepararnos. Bien, entonces acá pueden ver que este es el presente, acá atrás está el pasado y el método se trabaja desde el presente, pasamos por la línea del tiempo, proyecto y sentido y transgeneracional. ¿Bien? Bien, creo que hasta ahí es esto. Y ya les voy a hablar de transgeneracional. Entonces, ¿qué necesitamos para ser bioreprogramador genealógico? Saber cómo funciona nuestra química emocional, cómo se crea un sobreestrés, qué le sucede a nuestra biología, cómo una emoción puede despertar y dormir mis genes, eso es epigenética, cómo funcionan las emociones desde la mirada de la física cuántica, que tiene que ver con el campo mórfico, y la atemporalidad del inconsciente, cómo una creencia se programa y cómo nos programa y nos limita, cómo funciona y opera el inconsciente, ¿cierto? A través de las imágenes arquetipales. Y es muy importante entender que la bioreprogramación lo que hace es que nosotros cada vez podamos tener una vida más plena, porque al sacarle energía al trauma primigenio, vamos a poder vivir más libres, ¿sí? Y ahora voy a entrar al tema del transgeneracional. Después si me quieren hacer preguntas, les doy el paso, pero para terminar, aquí no se nos alargue tanto. Un segundo. Mm. Entonces, bien, entonces, y vamos a decir, la última área de estudio de la bioreprogramación son los ancestros, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque uno lo deja para el último, pero no es que sea menos importante. Los últimos serán los primeros, porque tengo que entender que el cerebro como opera desde la linealidad y que claramente el tiempo es un constructo. Y como constructo, en realidad el tiempo es como helicoidal, ¿sí? Pero no es lineal. Nuestro cerebro ha aprendido a ver las cosas de manera lineal, pasado, presente y futuro. Y es por eso que también hacemos este sistema, este método linealmente, para que sea más simple para nosotros poder integrarlo, ¿bien? Pero, ¿por qué es importante entender que el tiempo es helicoidal? Es porque las situaciones siempre vuelven a pasar por el mismo lugar, ¿sí? Y son atemporales. Entonces,
Nuestros antepasados, ¿quiénes son? Son todas las generaciones, a partir de los abuelos hacia arriba, ¿sí? A eso se les llama ancestros. Ellos nos han dejado un legado biológico, cultural y por sobre todas las cosas, sus potencialidades, sus dones y también sus traumas, ya que está más que comprobado que epigenéticamente el ADN no codificante traspasa, ¿cierto?, estas conductas y las memorias de aquellos traumas que no han sido gestionados, resueltos o duelados. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a ver en la primera clase, esta misma gráfica, porque unos hablan de psicogenealogía, otros ancestrología transgeneracional, y finalmente estamos hablando del estudio de las generaciones, ¿sí? Significa más allá de las generaciones. Todas las experiencias que ellos vivieron nos van a formar, o sea, las vivencias de nuestros ancestros son ese entramado que nos da vida. ¿Vean? Entonces, obviamente que yo tengo que saber qué es lo que les sucedió para poder entender aquí en mi presente. Yo algo que lo repito en todas las charlas, si me dicen no conozco a mis ancestros, no sé nada, mira tu vida, mira tus síntomas, mira tus dificultades, observa tus dones, anda al espejo, obsérvate y vas a ver a todos tus ancestros ahí. Ahí están. Tú eres, en el fondo, el símbolo viviente de todo lo que ellos vivieron. Eres la materialización de todas las experiencias positivas y negativas de tus ancestros. ¿Bien? Entonces, todas esas capacidades, creencias, valores, la identidad, todo lo transpersonal, ¿sí?, se encuentra oculto en este inconsciente. Y a nivel de sistema, ¿sí? El sistema opera de la misma manera, porque nosotros somos un sistema familiar, o sea, no es solo a nivel individual, sino que a nivel sistémico, lo consciente e inconsciente opera de esa manera. El inconsciente es lo no conocible, que solo podemos ver atisbos de ese inconsciente a través de los sueños, ¿cierto? Con sus imágenes arquetipales, o a través de los síntomas, en cómo yo me relaciono con los otros, en mis dificultades, en las sincronicidades, bueno, etcétera. Pero todo eso es solo una pequeñísima parte de aquello que jamás vamos a lograr conocer, porque por algo es inconsciente, ¿sí? Lo bueno que el inconsciente eh, o el inconsciente colectivo, vamos a decir, eh, siempre eh, está presente. No tiene como una razón de ser porque hace lo que hace, ¿sí? Pero opera en nuestras vidas, sí o sí. Y en ese inconsciente, en ese mar de energía y de información, nosotros vamos a ver una pequeñísima parte, un eclipse pequeñito de un fragmento de partes inconscientes o del inconsciente. Y lo que vemos en realidad es un pedacito de las imágenes arquetipales, porque el arquetipo o el inconsciente en sí como energía es inasible e inconcebible y no se puede saber. ¿Bien? Entonces, por eso es muy importante, como vamos a ir en progresión desde la bio, desde el comienzo, entendiendo lo que es el inconsciente, después vamos a entender cómo opera a nivel sistémico, que es súper importante, que es lo mismo. 99%, aquí dice 95%, pero eso es con mucha buena onda, 95%. 99% de inconsciente y 5% de consciente. Bueno. ¿Qué dice el transgeneracional? Los primeros que empezaron a estudiar el transgeneracional, ¿sí?, elaboraron la teoría de la cripta y el fantasma.
Bien, esto fue Torok y Abraham. ¿Y qué decían? Bien, que había un denominador común para los eventos de trauma, ¿sí?, que vivían nuestros antepasados, y ese factor en común era la vergüenza y la culpa. ¿Bien? Entonces, todo trauma o todo evento, ellos decían no trauma, decía que todo evento que generaba una exclusión, un secreto, ¿sí?, es porque existía vergüenza, ¿sí? Por ejemplo, un drama familiar, la hija que quedó embarazada y no estaba casada. Eso era un drama, porque el drama depende del contexto de la época y el contexto cultural. Obviamente somos parte de eso. Entonces, como no se puede gestionar, porque hay mucha culpa, vergüenza, dolor, bueno, todas las emociones primarias en ese drama, ¿cierto? Se forma un secreto. Y a ese secreto le llamaron cripta, ¿bien? La cripta y el fantasma. Entonces, ¿qué es importante entender? Que uno puede tener varios eventos, varias criptas, y el fantasma es la energía del drama, ¿sí? Entonces, uno puede tener uno o varios. Y ya cuando hay varios, estamos hablando de esquizofrenias y enfermedades mentales más graves, ¿sí? Entonces, dice, dentro de la cripta está la energía del drama. La energía del drama se llama fantasma. Entonces yo les puse ahí como una gráfica para representar la cripta y que dentro de la cripta está ese fantasma. Entonces, ¿qué es lo que se va a formar en el inconsciente? Un complejo con varios significantes de la historia que sucedió, y eso se va a heredar. ¿Qué es lo que generalmente se esconde en el clan, que genera vergüenza y que uno calla? Los asesinatos, los suicidios, los robos, los problemas de herencia, adulterios, incestos, violaciones, enfermedades venéreas, hijos fuera del matrimonio, los abortos, los abortos escondidos, los discapacitados, los locos, la muerte de niños, todo lo que es antibiológico, todo lo que es difícil de hablar. Y por eso también va a depender de cada familia y de cada cultura, ¿sí? El contexto es muy importante. ¿Ve? Entonces, vamos a trabajar. ¿Y por qué trabajamos no con psicogenealogía? Porque el transgeneracional es un método que creó Salomón Selam, porque él se da cuenta que cuando uno estudia servicio social, yo estudié adicciones y ahí es parte del área de servicio social. Te enseñan a trabajar con el genosociograma, donde los hombres están representados con un cuadrado y bueno, ahí tienes un montón para investigar y es lo que hacía a Anselin Schutzenberger. ¿Bien? Bueno, Salomón Selam hace un método que es mucho más rápido, que es el transgeneracional. Porque él dice, bueno, si viene una persona a consulta que tiene cáncer, no tengo tiempo de ver a toda su familia. Tengo que buscar un método para que sea rápido y encontrar el programante rápido. ¿Bien? Entonces, por eso el transgeneracional es un método que en una sesión yo puedo encontrar el programante rápido. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? El síntoma. Y es por eso también que muchas veces cuando yo enseño el transgeneracional como método en solitario, después falta la parte de bio, porque a veces la gente llega a consulta con una enfermedad. Y si yo no sé, a lo mejor decodificar la enfermedad, me va a costar llegar al programante en el transgeneracional. Me pierdo una gran parte de información. Porque, por ejemplo,
cuando yo entiendo qué es lo que ese tejido me está hablando y de qué capa embrionaria es y de qué conflicto estamos hablando, vuelvo al hígado. Llega el consultante hoy a mi consulta y dice, tengo cáncer de hígado. Yo ya sé que ese es un conflicto, ¿sí?, de memorias de carencia, de hambre, carencia afectiva, porque el lenguaje puede ser real o simbólico, puede ser hambre real o hambre afectivo, todo lo que representa comida a nivel simbólico, lo materno, lo dulce, la familia, etcétera, ¿sí? Todos los sinónimos a nivel simbólico. Entonces, llega esa persona a consulta y yo voy a decir, entiendo que en el hígado hay enojo, porque también hay una parte muy interesante que es la medicina china, que dice que en cada órgano hay una emoción. Por ejemplo, en el pulmón hay tristeza, en el hígado hay enojo, etcétera, ¿sí? Y en medicina china están los Sang Fu, que bueno, eso después se los hablo en clase, que va acompañado un tejido grueso con un tejido hueco. Bien, entonces hay cosas bien interesantes que ya se hablaban en milenio, y también la medicina ayurvédica también habla a través de los chakras. Podemos entender enfermedades de estómago a través de, no sé, del chakra del plexo solar. Hay mucha información para poder decodificar, que es muy interesante, es muy entretenido. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que todo nos habla, es que todo es un símbolo y yo tengo que aprender a leer el símbolo. Llega esa persona con ese cáncer, yo entiendo el conflicto, entiendo que hay enojo, que hay memorias de carencia, de hambre, y mi primera pregunta es, ¿tú vienes de familia que migró? Sí, sí, mis bisabuelos o mis abuelos son italianos, que pasan mucho en Argentina. Sí, efectivamente. Memoria en el hígado, memorias de personas que migraron por las carencias que viven cuando tienen que dejar todo por la guerra, etcétera, y adaptarse a un nuevo lugar. Miedo a morir de hambre. Si la persona te dice que no, ok, entonces, ¿qué vamos a ir a buscar? Ancestros que hayan tenido miedo a morir de hambre. Pero ¿cómo voy a saber si son mínimo 18 ancestros? Para eso existe el tren generacional. No se preocupen si no tienen los datos de todos los ancestros. Ya con algunos nombres podemos tener la información, y como les decía, con imaginación activa. ¿Por qué? Porque la imaginación proviene de la información que uno tiene, no del vecino. De las memorias que uno trae aparece la imaginación, ¿sí? Es más, el inconsciente muchas veces puede tomar como algo cierto algo que uno ha imaginado. Por ejemplo, em, a ver, yo no voy a tener en mi inconsciente personal la memoria de una ameba celeste fluorescente porque jamás las hemos visto, no lo conocemos. Quizá en otra cultura que eso exista sí va a estar en el inconsciente personal, pero en nosotros no. Pero, por ejemplo, si una persona dice, soñé que comía la comida que se come en Marte, en el planeta Marte, uno puede decir, bueno, en Marte no hay vida, en Marte no hay comida, pero la persona ha imaginado qué se come en Marte y eso pasa a formar parte del inconsciente personal de la persona, personal, ¿sí? Ahora, en el inconsciente colectivo, esa ameba azul sí va a existir para todos, pero en el inconsciente personal no. Y por eso también es tan importante poder entender cómo opera el inconsciente para poder entender, ¿sí?, que la información sí o sí va a estar y yo la voy a poder decodificar a través de lo que la persona me está contando. ¿Bien? Para eso se usa la imaginación activa. ¿Qué crees tú que siente una mujer de X edad en esta situación? ¿Tristeza? Tú vas a decir tristeza. La persona, el vecino, va a decir enojo o humillación.
todos vamos a decir algo diferente porque es nuestra información y esa información va a tener coherencia con el contexto de nuestro ancestro. Puede que aquí en el presente sea incoherente, pero siempre vamos a encontrar el contexto en algún lugar. Bien. Entonces, vamos a buscar los dobles. Son personas con las que tenemos mayor afinidad inconsciente a través de nombres, iniciales, anagramas, fecha de nacimiento, fecha de concepción, los yacentes. Vamos a aprender a ver qué es un síndrome del gemelo, el gemelo perdido, qué síntomas puede haber físicamente. Es decir, el transgeneracional es más largo porque como es un método, tenemos que aprender todas las formas de ir identificando de quién somos dobles, a quién estamos representando, con quién estamos identificados o con qué situación estamos identificados por lealtad, porque nosotros somos leales a todas las personas de nuestro sistema familiar, pero estamos más identificados con algunos. ¿Bien? Eso es importante. Y esto es para toda la vida, porque en algún momento yo voy a estar bien, pero se va a activar mi identificación con un ancestro. Eso se va a trabajar y después se puede activar la identificación en esa circunstancia puntual con otro ancestro. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es reprogramar las creencias a través del entendimiento de nuestros ancestros. Se dan cuenta que todos somos uno y que las respuestas están dentro de uno, ¿sí? Este es el transgeneracional, el árbol familiar con el que vamos a trabajar. Con este cuadro vamos a ver las afinidades transgeneracionales, va a ser nuestras herramientas, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, Erika, consultante por depresión. ¿Sí? Con el transgeneracional podemos trabajar una depresión. Sí, con cuidado, pero se puede. Con bio no. Entonces, ella nació el 13 de julio de 1985. Es la hija uno de uno. Todos esos datos son muy importantes y después en clases van a aprender por qué. Ella es la consultante. El consultante siempre se pone dentro de un cuadrado. ¿Bien? Dice, el padre muere a los 91 años, el padre es el número de hijo 2 de 2. Bien, muere a los 91. Perfecto. Eh, Ese es en el lado paterno, ¿no? Y en el lado materno, la madre tiene 9 años cuando muere su padre, es decir, el abuelo de Erika. Ese abuelo se llamaba Erasmo, muere joven y muere el 23 de julio de 1960. ¿Bien? Vemos el año, 60. Ella nace 85. Muere joven. Todo eso son pistas. Se llama Erasmo, ella Erika. Tenemos fecha, doble por fecha de nacimiento, sería si fuesen contemporáneos. Pero como la consultante nace muchos años después de una muerte antibiológica inaceptable, injustificada e injustificable, pues las personas que mueren jóvenes, imagínense los niños adolescentes, son muertes injustificadas e injustificables. Se dice que Erika es yacente de Erasmo y eso va a tener muchas consecuencias para la vida de Erika. Una de ellas, pequeña, es la depresión. Pequeña. Bien. Entonces, como siempre, les digo, ¿por qué yo tengo que estar pagando por mis ancestros? No se trata de eso. Se trata de que nos tocó, no es nuestro, pero nos toca sanarlo, reconciliarnos a nosotros. ¿Sí? Nos ha tocado. Porque como somos un sistema, siempre llega alguien de un sistema que tiene la tarea de compensar, de reconciliar aquello que no pudo hacerse antes. ¿Bien? Entonces, tenemos dos métodos muy buenos, muy interesantes, y lo interesante de todo esto es que las clases son teóricos y prácticas. ¿Qué significa? Bio es más teórico. Bio es más teórico hasta que llegamos, ¿cierto? Yo igual hago algunos ejercicios en las creencias,
en las emociones, cuando vemos la sombra. Igual hago ejercicios de trabajo personal, ¿sí? Ya cuando llegamos a línea contemporánea, la idea es que trabajen de a dos y empiecen a practicar desde un comienzo, línea contemporánea, después practicamos la reprogramación de útero, o sea, va a depender de ustedes sus prácticas, ¿sí? La compañera la van a tener y si por A, B o C la compañera no puede practicar con ustedes, buscan personas de afuera. Pero tienen que practicar, yo les voy a mostrar cómo se hace la sesión, ustedes me van a poder preguntar en el grupo de WhatsApp, bueno, las chicas que son mis alumnas saben que yo siempre estoy como disponible para las dudas, si ustedes necesitan preguntar algo, revisar algo, es así. Y después el transgeneracional vamos a ir haciendo prácticas en la mayoría de las clases, ¿sí? Te va a decir, Fabi, ¿quieres trabajar? Bueno, ¿qué quieres trabajar? Y vamos a desarrollar un árbol, porque así se aprende, ¿sí? Ahora, qué bueno de estos dos métodos que son lógicos. Por ejemplo, si llega una persona a sesión, que es su primer acercamiento a terapia, lo mejor que pueden hacer es hacer bio o transgeneracional, porque es lineal y matemático. Si es el primer acercamiento y quizás ustedes le hacen una constelación y no entiende, va a ser como, ya, ¿qué es esto? Así como, qué loco, ¿no? En cambio, una persona que es muy intelectual, muy estructurada, si yo le hago bio o transgeneracional, al tener datos y decir, mira, esto es por esto, 1 más 2 más 3 más 4 y la persona, ¡pum! Esto tiene lógica. Y las tomas de conciencia son las importantes. ¿Cuándo se hace una toma de conciencia? Cuando la persona siente a nivel físico que le ha caído como un ladrillo, es como que uno algo lo desarma, ¿sí? Se siente como un escalofrío, todos los vamos a sentir distinto, pero cuando hay una toma de conciencia real, el cuerpo hace como que un poco colapsa, ¿sí? Porque hay una descarga del sistema nervioso que es importante. O sea, las personas empiezan a bostezar, otros se quedan dormidos porque no pueden con tanto, ¿sí? Pero siempre hay una descarga del sistema nervioso cuando hay una toma de conciencia, porque acuérdense que el trauma es energía que está ahí como un volcán que quiere erupcionar, ¿sí? Así que, bueno, eso, las clases van a ser los jueves, ya hay gente inscrita, ¿sí? Estamos un grupito, son los días jueves a las 7 Chile, 20 Argentina, duran 2 horas, yo a veces me paso porque como se darán cuenta hablo un montón, entonces a veces me paso 15 minutitos, nada, pero la clase queda grabada, si ustedes no pueden asistir lo pueden ver de manera sincrónica, no hay problema, si ustedes quieren recibir un certificado, que es un certificado privado que tiene que ver con mi experiencia y que ustedes, yo las observo en su evaluación y digo, sí, ¿pueden salir a la cancha? No, no pueden salir a la cancha todavía. Entonces se hacen las evaluaciones hasta que, porque es mi responsabilidad darles un certificado en donde yo les diga, sí, usted aprendió bien y está haciendo bien el método que yo le estoy entregando. Yo lo puedo avalar. Entonces, también tiene que ver con confianza para ustedes decir, ya, voy. Porque esto es un trabajo. Es un trabajo. Tú puedes trabajar con otras terapias, ser psicólogo, ser psiquiatra, hay médicos, hay de todas las áreas que estudian esto y que lo complementan con lo que ya saben, ¿sí? Entonces, nunca va a ser algo perdido, siempre el aprendizaje es algo bueno para nuestros pacientes, nuestros consultantes y para nuestra vida, ¿sí? Porque sí o sí les puedo decir algo, hay muchas cosas que quizás hasta el día de hoy ustedes no han encontrado respuesta y cuando uno hace y aplica estos métodos, sí que aparecen las respuestas. A veces se demoran un poquito porque los ancestros son jodidos, ¿eh? O sea, te dicen, no, todavía esta información no, porque se te puede correr una teja, te estamos cuidando. Pero la información siempre sale en el momento correcto y eso creo que es lo que más cuesta entender. Que no tengo datos, sí, que con estos datos que tienes está bien. Ya, métete a Family Search. Y es real, miren, les voy a contar una experiencia con estos términos. Yo hace un tiempo empecé a trabajar con la rama de mi abuelo materno, ¿sí?
Ellos son migrantes, españoles, y mi bisabuelo no hay datos, no hay datos. Yo llegué a un punto, ¿no? Voy a España de vacaciones este año y de pronto, así de pronto, esto fue es muy flashero, chicas, es muy genial. Yo de niña sentía una niña pequeñita en mi casa. Era una niña, todos sabíamos que había una niña, pero ¿qué? Después de volver a España, hablando, yo me acuerdo que hay una foto que mi hermano a veces saca una foto con esa cámara antigua, se hace una selfie con esa cámara antigua. Y en el reflejo del televisor ese antiguo, que está apagado, sale la cara de una niña, 6 7 años. Yo muy parecida a esa edad. Claro que cuando la veo digo, un fantasma, ¿qué es esto? ¿No? Y todos así en la casa, oh, bueno, si todos sabíamos que había algo. Bueno, eso quedó ahí. Una semana antes tengo mi amiga que se va a vivir a España. O sea, todo esto con España. Se va a vivir a España. Y esa semana antes de irse estamos conversando. Y ella me dice, oye, ¿no sabes de alguna niña que haya muerto a esa edad en tu familia? Yo no, siempre hemos pensado que anda por ahí, pero no, pasan 3 días. El hermano menor de mi mamá me dice, mira lo que encontré. Yo me había metido a Family Search todas estas veces. Y él se mete a Family Search y empieza a encontrar los documentos. Tuc, tuc, tuc. Resulta que sí existía. Esa niña se llamaba Anacleta y murió a los 6 años de un derrame cerebral. Sería que ella es mi tía bisabuela, por esa rama, ¿no? Mi tía es una mezcla rara, de esa línea. Y de repente, chan, y digo, ¿pero por qué? Yo me meto a Family Search ahora y cuando quiero investigar, me dice, la página me arroja error. Pero mi tío está encontrando todos los datos y mi tío no hace lo que yo hago. Pero un movimiento mío ha hecho que él encuentre todos los datos porque él es yacente de ese, sería su bisabuelo. Y yo soy yacente de Anacleta. Y eso es un montón de información. Y a mí no me dejan meterme. Yo no puedo. Yo me meto a Family Search, lo he intentado días y no, me dice error. Y a él le está llegando toda la información. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entender? Que no me tengo que meter, porque a él le están dando la información. En el fondo, por alguna razón, yo ya hice lo que tenía que hacer. ¿Sí? Entonces, se los doy como experiencia, se los comparto, porque el sistema hace todo con un sentido. Uno puede decir, uy, no tengo, pero ¿por qué? Es que yo siento. No, no, todo en su momento. A todo esto han pasado 3 años del primer dato que yo encontré para que esto suceda ahora. Es un montón de tiempo, pero uno no lo maneja. Es cuando ellos quieren y cuando uno está preparado para recibir la información, y eso es súper importante. Ahora sí, si tienen preguntas, Erika. Hola, ¿cómo están? Hola. Pregunta, los que ¿podemos empezar a recopilar esta información? Nombres, fechas. La voy a agarrar a mi Sí, abuela mañana y voy a empezar a... a los que tengan vivo y que tengan buena memoria, ustedes ahí los agarran y no los sueltan. Lo podemos Y ir les haciendo preguntan ya para tener todo, toda esa sí. data. Ya, Perfecto. es un viaje maravilloso. Tú vas a decir, Sí, yo "Ah", ya mira, yo estuve. creo Vos que sabés que la yo cuando expresión quiero ir, la expresión sí, del curso es no, así, me ¿no? imagino. Yo tengo en el teléfono, yo tengo una abuela, mi abuela por parte de mi mamá, vive, tiene 80, cumple 88, 89 este año por ahí.
y le dije si tenía fotos, ¿viste? Yo empecé este año con un interés muy grande con empezar a recuperar fotos mías, de mi infancia, por una cuestión de que no me acuerdo nada. Y para encontré fotos de tatarabuelos, fotos en blanco y negro, súper chiquititas. Bueno, y me guardé todo, tengo todo guardado acá. Así que bueno, empecé a juntar nombres y lo poco que más o menos se va acordando mi abuela, sí, no me acuerdo por ahí la fecha Bien, exacta de los años, pero sí la fecha de nacimiento. Hay un par de bien. similitudes, está bueno. Bueno, los que son de Argentina, hay Sí. mucha información de las personas que emigraron, de los No, barcos, sí, hay hay información en italianos, Family Search, hay, 90% italiano. sí. Sí. Y si no hay, Che, eso te iba a con preguntar, bien, tranquilidad. ¿Mm? bien, eso que decís family, no sé qué, que es Family una Search página, es ¿qué es? una página que después en el curso se las comparto, pero es una página que tú puedes entrar gratis. Y Ajá, está esa. ¿Y qué más? Bueno, y si van a hacer el curso, cuando lleguemos al tema de los ancestros, es importante que tengan un cuaderno como está haciendo Erika, porque las fotos familiares, las historias, idealmente tener un cuaderno para ir anotando la información sí, y tener un registro. A ver, si conocemos la historia de nuestra familia, nos vamos a conocer a nosotros mismos. Eso es así. ¿Sí? bien, Bueno, eso, Erika. bueno, gracias. Bueno, bueno, lo dejamos hasta acá. No sé si alguna tiene otra pregunta o está todo claro. ¿Quedó todo claro? ¿Súper? ¿Sí? Perfecto. Ya. Bueno, chicas, ha sido un gusto y para los que van a haber grabado esto también. Espero verlos en el curso si es que han resonado conmigo y con el contenido. ¿Eh? Les ¿Haces mando un un grupo abracito. en Facebook también? ¿Qué, mi amor? No escuché, ¿En perdón. Facebook también vas a hacer un grupo como el de Constelación o es solo el de Sí, WhatsApp? igual. No, vamos a hacer un grupo aparte, ¿sí? Un grupo de WhatsApp de Ah, alumnos, el grupo de Facebook, donde subo las clases grabadas. y esta también la subís ¿Sí? ahí, porque todavía no está el grupo Ahora ese, la voy a ¿no? subir este sí, al grupo de las charlas. Ah, ¿cómo lo busco el de este curso? No, pues sí, este es el de la charla. Tú estás ahora, te metiste en el WhatsApp de la charla. Ahí voy a mandar Sí, en el WhatsApp este. de Facebook te Ya. digo, ¿ahí? No, solo grupo de Ah, WhatsApp. Sí, sí. perfecto, listo. Sí, en ese sí estoy. Elo, ¿quieres preguntar algo? Gracias, Sí, Cata. hola, Bien. gracias por la instancia y tengo dos preguntas. Yo soy de Chile, Ya. esto es ¿Sí? muy random para mí, todo lo que escuché es muy random, me siento muy escéptica. Tengo una amiga que hace un rato anda rayando con cosas similares y como que siento que me llegó como esta información y dije, ya voy a meterme, voy a cachar. No sabía que era un curso que duraba 9 meses, no tenía idea, como que solo entré a la charla por curiosidad. Y Ujú. tengo hartas preguntas, como, es un curso certificado por allá, como, no sé, de psicología de Argentina? No No. sé, Estos métodos están fuera de todo aval tradicional, ¿sí? Es una terapia complementaria. En Chile las únicas terapias complementarias que están avaladas son terapia floral, biomagnetismo, y medicina china. En ujú, Argentina hay algunas entidades que pueden ser a lo mejor como certificadas de, como en Chile sería como el CENSE, algo así, pero tampoco es una carrera universitaria que tú tengas un título como terapeuta transgeneracional, etcétera. Siempre son privados, ¿sí? entiendo. Pero tú tienes una formación académica que es psicológica, ¿no? Yo soy técnico en rehabilitación de adicciones, estudié psicología analítica, ¿sí? Estudié psicotraumatología. Estudié acompañamiento terapéutico en Argentina, entonces tengo una base ortodoxa, pero tengo una base muy complementaria también. Claro, entiendo. Y otra cosa, el valor del curso, ¿cómo lo hago? Como si lo quisiera tomar, ¿cómo se paga? Porque yo soy de ¿Por Chile, mes? por Sí, mes. sí, yo soy chilena.
Ah, ya, Estoy en bacán, Chile bacán. ahora. Pasa que viví muchos años en Argentina, Ya, que en Argentina esto es como es pan de cada día. En Chile estamos recién empezando, estamos lejos, ¿no? Pero va, hay cada vez un poquito más de conocimiento. Entonces tengo cuenta en Chile y en Argentina, entonces el valor es de 35.000 pesos en Chile y Argentina, ¿sí? ya, Entonces tú vale. puedes hacer transferencia o Mercado Pago, da lo mismo, como quieras. Ya, bueno. Ya, esa era mi pregunta en verdad. Como Está que siento que bien. igual voy a tomarlo, ¿sabéis? Porque como que de verdad siento que como que me llegó. Me da un poco de cosa que sea como por internet, como hablar cosas tan íntimas por internet, como que de verdad no me suena a nada. Solo voy porque siento que me llegó y es el momento. Así lo siento. Sí, Eso. sí, está bien. Bacán. Prueba, Gracias. ve si te resuena, si te sientes cómoda, no hay nada que te amarre. Anda viendo qué es lo que te va diciendo tu proceso interno. ¿Sí? Ya, bacán. Dale. Ya. Gracias. Gracias. Gracias, Cata, por tu tiempo. Ay, Fabi, te me quedaste pegada. Vamos a ver, 2 segunditos a ver si se descongela. Bueno. Ahí me quedé con Fabi. Bueno, chicas, gracias por estar, gracias por este tiempo también, por haberse conectado. Y nada, cualquier duda, consulta que necesiten, bueno, ahí voy a mandar la charla por el grupo, ¿sí? Y está el WhatsApp de la escuela también. Ahí se pueden comunicar conmigo. ¿Eh? Les dejo un abracito y espero verlas. Que estén bien. Gracias, Cata. Buenas noches. Chao.